Hermanos, ¿por qué no me acompañan al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27? Quiero recordarles que los martes nos seguimos reuniendo para tener tiempo de oración, tiempo de interceder unos por otros, tiempo de adorar al Señor. También estamos adorando, alabando a nuestro Dios antes de iniciar con la oración. Y te quiero invitar a que seas parte de este tiempo de oración los días martes a las 7:45. Hermanos, una iglesia que ora es una iglesia viva. La oración es lo que sostiene a la iglesia, es la columna que sostiene nuestra iglesia. Porque nuestra iglesia también recibe ataques. Nuestros hermanos reciben ataques. Y orar unos por otros es algo que consuela, que anima, que fortalece nuestra vida. Así que estás invitado todos los martes a las 7:45. Y los días miércoles hemos retomado el estudio del Evangelio de Juan. Por 6 semanas hemos estado saliendo a evangelizar. Y ha sido un tiempo hermoso, de mucha bendición, donde muchos de ustedes han sido desafiados a compartir su fe por primera vez, o estar ahí cerca a alguien que ha compartido su fe, y es increíble ese tiempo. La idea es que tú mantengas ese ritmo, que vuelvas del evangelismo un estilo de vida, y que no sea condicionado a que si la iglesia lo hace, sino que sea normal, como si tú estuvieras respirando, como si fuera el oxígeno que tú necesitas. Si no predicas, si tú no evangelizas, te mueres. Como Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Comparte tu fe. Si no sabes hacerlo, comparte tu testimonio. Cuéntales a las personas cómo el Señor te rescató y ahora te ha dado una nueva vida. O invítalos a la iglesia nada más, o compárteles un folleto. Por ahí tenemos nuestros folletitos para que puedas invitar. Esa es una forma también de compartir tu fe ya mientras vas aprendiendo a compartir el evangelio. Pero los días miércoles, ahora estamos otra vez con el evangelio de Juan. Este miércoles fue un tiempo increíble, bien bonito. Tuvimos que recapitular, recordar mucho de las cosas que habíamos visto hace 6 semanas atrás, y fue un tiempo de bendición. Así que nuevamente hemos vuelto a los lonchecitos, lo que a muchos les gusta, especialmente a Javicho, que no está, ¿no? Okay. Así que puedes llegar 7:30, tener un tiempo de compartir, tomando tu lonche. Siempre tenemos tamalitos, mermelada, muchas cosas, hermanos. Yo sé que no vienes por eso, pero igual lo menciono. Y a las 8:05, 8:10 comenzamos con el estudio. Si no puedes llegar al lonche, llega a 8:10. O sea, no es tarde. No es tarde. O sea, no pienses que son a las 7:30 comienza. Si llega a 8:10, ya es muy tarde, qué vergüenza. No. Si vas a llegar a 8:10, está bien. Porque lo más importante es la palabra de Dios que el lonche. El lonchecito es una excusa nada más para conversar, para conocernos, para engordar juntos, pues, ¿no? Entonces, los días miércoles, 7:30, los esperamos aquí. Y también estoy muy contento de que estemos haciendo discipulado en nuestra iglesia. Estoy muy contento porque son como 13 personas que están haciendo este curso. Y ayer me mandaron una foto y veo que están pasándola muy bien. Hoy día pude conversar con algunos de ellos. No voy a decir nombres para no hacerle roche, pero bajan la cabeza por ahí. Pero me han dicho que están pasándola muy bien, que están aprendiendo muchas cosas, que el Señor les está hablando, que es un tiempo de bendición. Así que yo les animo a los que están ya viniendo que no dejen de venir. Va a haber momentos de desánimo. Todavía son 13 pasos, están en el cuarto. Entonces todavía hay para 2 meses más, o casi, sí, 2 meses. Así que les animo que sigan adelante. Y si tú no has podido venir desde la primera semana, igual ven como oyente, escucha nada más y vas a aprender mucho. Todos los sábados a las 11:45 de la mañana se están reuniendo acá con el maestro, el profesor Oscar. Profesor Oscar. Oscar es un excelente maestro y también está ayudando a su hermano, ya me está mirando desde allá, ¿verdad? Alex, el hermano de Osquitar, está que lo ayude, está apoyándolo. También sé que él ha ayudado a que se pongan al día, algunos que han tenido que faltar, y es gracias por su servicio. Así que sigamos adelante. Tengo un anuncio más.
El siguiente domingo, este domingo que viene, vamos a tener noche de películas para toda la iglesia, para toda la iglesia. Así que, hermanos, yo sé que muchos de ustedes me han estado, no animando, ya reclamando ya. ¿Cuándo una película? ¿No? Porque hace como 4 o 5 meses fue la última película que vimos. Y es un tiempo muy hermoso porque podemos compartir como hermanos y también invitar a algunas personas. Casi siempre las películas que hemos tenido ha sido evangelística, ¿no? El mensaje era Cristo, la cruz, el arrepentimiento. Así que este domingo vamos a tener una película hermosa. Todavía no sabemos cuál es, pero va a ser una buena película. Así que todos están invitados. Y si quieres, invita a tu papá, a tu mamá, a tu hijito, a tu primo, a tu vecino. Todos están invitados. Vamos a tener algo para compartir. Y si tú quieres traer algo también para que los demás puedan disfrutar de eso, está bienvenido. Así que el domingo a las 6 de la tarde vamos a tener noche de películas para toda la iglesia. Eso no reemplaza el estudio de la mañana, por si acaso. Porque algunos piensan, no va a haber servicio a las 10 de la mañana. Qué chévere, no voy a ver película. No, eso es aparte. ¿Ok? ¿Ok? Entonces están invitados todos. Ok. No sé si ustedes recuerdan que cuando estaban en el colegio, primaria o secundaria, quizás más secundaria, que había momentos en que el profesor o la profesora tenía que ir al baño o tenía que ir a la dirección porque le habían llamado por X motivo, y antes de irse decía a los alumnos, chicos, por favor, no hagan desorden. Por favor, compórtense, así como se están comportando cuando yo estoy acá presente, mantengan ese comportamiento, por favor, no estén peleando, no estén discutiendo, no estén haciendo desorden y todo eso. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Yo sí me acuerdo, yo me acuerdo. ¿Y qué creen que pasaba apenas la profesora o el profesor cerraba la puerta e iba a la dirección? Caos, caos, caos. Los mejores amigos iban a la carpeta donde estaba su amigo y conversaban, el otro se tiraba papel, el otro jalaba el pelo, el otro hacía bullying. Desorden, hermanos, ¿verdad? Quizás algunos de nosotros hemos hecho ese tipo de desorden o hemos sido víctimas de ese desorden, pero hemos estado ahí, ¿verdad? ¿Todos? Sí, yo creo que la mayoría, por no decir todos, hemos pasado por eso, ¿no? ¿Por qué los alumnos tienen ese comportamiento luego que la profesora o el profesor no están? ¿Por qué cambian? Porque no los están viendo, ¿no? Porque la presencia de la profesora o del profesor impone, exige a que tú puedas tener un comportamiento adecuado. Yo sé que hay algunos rebeldes. Yo era uno de ellos, que a pesar que estaba la profesora, igual hacía desorden. Pero en la mayoría de los casos, los alumnos, las alumnas mantenían la cordura, ¿no? Ahí, o si hacían algo, lo hacían en secreto, caleta, por ahí, ¿no? Bien escondidito. Ya yo sé que muchos de ustedes están recordando ese tiempo. Pero en la mayoría de los casos, la presencia de alguien, del profesor, de la profesora, siempre ha hecho de que los jóvenes, los adolescentes, se mantengan de una manera prudente, adecuada, educada, ¿no? La presencia de Dios. Y el tema de hoy justamente va en esa línea, de que nuestro Dios, nuestro buen Padre, su palabra nos va a llamar a que todos nosotros tengamos una conducta digna del Evangelio, pero no porque alguien te está viendo, no porque hay alguien delante tuyo que está chequeándote, que te está supervisando, sino que lo puedas hacer así no haya nadie. En pocas palabras, lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy es que vivas en integridad. La integridad no puede ser condicionada si hay una persona delante tuyo que te está viendo. Una persona es íntegra aún en lo íntimo, aún cuando nadie te está viendo. Y eso es lo que Pablo le va a llamar a hacer a los filipenses, de que vivan una vida íntegra, que vivan una vida que vaya de acuerdo al Evangelio, que vivan como ciudadanos del cielo, que vivan como ciudadanos del reino de Dios. Eso es lo que Dios nos demanda, eso es lo que Dios pide de todos nosotros.
¿Cuál es la voluntad de Dios para su iglesia? Que vivamos conforme al Evangelio. Básicamente es eso. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y si tú eres cristiano, entonces esto también te corresponde. Así que vamos a leer del versículo 27 al 30. Mira lo que le dice Pablo a los filipenses. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar otra vez. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, que es veraz. Señor, te queremos pedir que hoy tú nos des oídos para oír, que tú nos animes, nos exhortes, nos desafíes, Señor, a poder vivir una vida que vaya conforme al Evangelio de Cristo. Eso es lo que tú quieres, Señor. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok. Mira cómo comienza Pablo. Dice, solamente. Lo único que les pido, por esta razón, o pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pablo desde el versículo 12 hasta el 26, se dedicó a hablar de su ministerio, de sus circunstancias. Él contó que estando en prisión, a pesar de estar en prisión, el Evangelio no se ha detenido. Ha seguido creciendo. El Señor ha utilizado sus circunstancias, su momento de prueba para que el Evangelio se siga expandiendo. Pablo nos ha contado eso y también nos ha dicho de que hay muchos hermanos que por causa de sus prisiones han cobrado ánimo y no están teniendo temor, están compartiendo el Evangelio de Jesucristo. También nos ha contado que habían enemigos de la cruz que estaban predicando el Evangelio pero con una motivación incorrecta, ¿no? Para añadir aflicciones a las prisiones de Pablo. Pero también Pablo nos ha contado un poco de su corazón, de la cosmovisión que él tenía, de cómo veía la vida. Para él vivir era Cristo. Él dice, ¿no? Para mí el vivir es Cristo. La razón por la cual yo tengo vida, la razón por la cual yo existo es para Cristo y por Cristo. Yo vivo para Cristo. Y si muero, es ganancia, él dice. Así es como yo veo la vida. Ya sea que esté vivo, ya sea que esté muerto, soy de Cristo. Y su vida reflejaba que realmente Cristo era su vida. Porque Pablo ha dado esta declaración de que Cristo es su vida en un contexto de prisión, hermanos. Por vivir para Cristo, por entregar su vida a Cristo, por servir a Cristo, lo llevaron a la cárcel. Y estando en esa situación, Pablo dice, yo igual sigo viviendo para Cristo. Hermanos, eso es algo extraordinario, porque si vivir por Cristo te va a llevar a sufrir, te va a llevar a estar confinado, creo que muchos cristianos tendrían temor de seguir viviendo para Cristo, porque las consecuencias que se recibe por vivir para Cristo, en el caso de Pablo era ¿qué cosa? La prisión. Si tú supieras que vivir para Cristo va a traer este tipo de circunstancias, ¿continuarías viviendo para Cristo? Es difícil, hermanos. Pero Pablo dice, yo vivo para Cristo. Mi vida es Cristo. Es la única manera en la que yo puedo vivir. Y la enseñanza de la semana pasada era esa, de que nosotros tenemos una sola manera de vivir, y es para Cristo.
Entonces Pablo se encargó de hablar de sus circunstancias, de su corazón y también de la confianza o de la esperanza que él tenía. ¿Cuál era esta esperanza? De que por la oración de los filipenses, él iba a ser liberado. Él tenía confianza, él tenía esperanza. Pero también reconoce que si no sale y si tiene que morir en esa condición, no hay problema porque morir es ganancia. Pero mira lo que dice en el versículo 25 del mismo capítulo. Pablo diciendo que tiene esta confianza de ser liberado para poder ir a ver otra vez a los filipenses. Versículo 25, Pablo dice esto: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces Pablo quería ser de bendición para los filipenses. Él quería ser liberado no para dedicarse a satisfacer sus deseos, para pensar en sí mismo. No, él dice, yo quiero ser liberado porque yo quiero todavía ayudarlos a ustedes a crecer en su fe, de que ustedes puedan madurar. Yo quiero que Dios me use. Y yo tengo la confianza que por sus oraciones voy a salir liberado. Entonces ese es el contexto. Ahora, Pablo tiene el deseo de salir. Pablo tiene el deseo de estar con los filipenses. Pero él entiende que su presencia no es lo más importante. O sea, si él no va a verlos, no hay problema. Su deseo es ir, pero si no va, no hay problema. Y es por eso que Pablo los llama, los exhorta a los filipenses a que vivan de una manera que a Dios le agrade. Él quiere ir para ayudarlos, él quiere ir para bendecir sus vidas, él quiere ir para ministrar, para servir a los filipenses, a fin de que crezcan. Pero mientras eso no pase, porque él se mantiene en la prisión, Pablo le dice, esto es lo que quiero que hagan, entre tanto que estoy aquí. ¿Cuál es el mandato? Versículo 27. Compórtense como es digno del evangelio de Jesucristo. Eso es su llamado. Este es el mandamiento. Este es un imperativo. Compórtense. Esa palabra comportarse viene del original griego que significa polis, de donde viene la palabra ciudadano. Lo que Pablo está diciendo es, compórtense como ciudadanos del reino de Dios. Hay un estándar, hay una manera en la que ustedes tienen que vivir como ciudadanos del reino. Hagan eso, vivan de acuerdo a eso. Y Pablo utiliza esa palabra que significa ciudadano, porque los filipenses vivían en una colonia romana. Y vivir en una colonia romana te daba muchos privilegios. O sea, tener la ciudadanía romana en ese tiempo, hermanos, es como tener, quizás no todos van a estar de acuerdo, pero es como tener la ciudadanía de Estados Unidos, que creo que es el sueño de muchos. Para ellos era un privilegio ser ciudadanos. La forma en cómo se vestían los filipenses y cualquier persona que vivía en esta ciudad era elegante, porque ellos se sentían honrados, privilegiados de ser ciudadanos romanos. Ellos presumían tener esa ciudadanía. Y es más, su vida o la forma en cómo vivía, ellos también buscaban que vaya de acuerdo a esa honra. Si soy ciudadano romano, entonces tengo que vivir de una manera que honre a mi ciudad, que honre al imperio. Eso es lo que Pablo tiene en mente. Y Pablo está diciendo la misma definición o la misma manera, la manera en que tú ves cómo debe vivir un ciudadano romano, trasládala, pero para el reino de Dios. ¿Hay una forma de vivir como un ciudadano romano? Sí. También hay una forma de vivir siendo ciudadano del reino. También hay una forma. O sea, que todo cristiano, o sea, nosotros tenemos doble nacionalidad, doble ciudadanía. Bueno, acá hay... ¿Todos somos peruanos? A ver, les la mano a los peruanos. Ahora los arequipeños. Lady. Bueno, yo sé que también acá tenemos a Mariana, que es brasileña. Ella tiene 3 nacionalidades. Nos ganó. Entonces, todo cristiano tiene 2 nacionalidades. Es ciudadano de 2 reinos. Uno es el terrenal y el otro es celestial. Nosotros como ciudadanos se nos caracteriza, ¿por qué?
Hablemos de las cosas buenas, no quiero hablar de las cosas malas, ¿ya? Pero siempre presumimos de nuestra comida, ¿no? De nuestra cultura, de nuestros paisajes y todo eso. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros como peruanos, ¿no? Peruano que no come ceviche, dice, no es peruano. O argentino que no tiene su mate, no es argentino. Y cristiano que no tiene su café, no es cristiano tampoco. Entonces, pertenecer a una nación, a una ciudad, siempre te va a caracterizar por algo. Pablo tiene en mente eso y quiere trasladarlo para el ámbito espiritual. Y es por eso que él comienza diciendo, Filipenses, compórtense de una manera digna del Evangelio. ¿Qué significa esto? De que tu vida tiene que ir a la par de lo que es el Evangelio. El Evangelio, que tu vida tiene que estar, debe tener el mismo peso que tiene el Evangelio. ¿Han visto las balanzas? Para que tú puedas tener un peso equilibrado, para que tú puedas tener una balanza que esté así jugando, ¿qué necesitas? Tener el mismo peso en ambos lados, ¿no? Y eso es lo que Pablo está diciendo a los filipenses. El Evangelio tiene un peso, tiene un valor infinito, tiene un estándar, representa algo valioso. De la misma manera tú tienes que vivir. Ese es el estándar. Esa es la medida. No dice compórtense según sus criterios. No dice compórtense de acuerdo a la forma de vida que tú tienes. No. El estándar, la regla es el Evangelio. Y cuando nosotros pensamos en el Evangelio, lo primero que se nos viene a la mente es perdón de pecados. Eso es lo primero que a mí se me viene a la mente. O sea, cuando hablo del Evangelio, cuando pienso en el Evangelio, pienso en perdón de pecados. Eso significa de que vivir conforme al Evangelio de Jesucristo es mostrar eso. Hemos sido perdonados, pero no solo eso, sino que también estamos dispuestos a perdonar a cualquiera que nos ofende, que nos lastima. Eso es vivir conforme al Evangelio. El Evangelio ofrece perdón. El Evangelio ofrece reconciliación. Entonces, si nosotros queremos vivir de acuerdo al Evangelio, debemos también dar perdón. Eso es a lo que Pablo se está refiriendo. No es una sugerencia, es un mandato. Es una conducta que todos nosotros debemos mantener todos los días, dentro y fuera de la iglesia. Este texto prácticamente denuncia o ataca la hipocresía de muchos creyentes. Denuncia la doble vida que quieren tener muchos creyentes. Tenemos que vivir conforme al Evangelio de Jesucristo. Tenemos que vivir para glorificar el nombre de Cristo, para glorificar a Dios. Pero hay muchos creyentes que no viven así, que viven para sí, para satisfacer sus deseos carnales. Eso no es vivir de acuerdo al Evangelio. Eso no es ser un ciudadano del reino. Entonces este texto nos llama a tener una vida íntegra, una vida que vaya en armonía nuestras palabras y nuestros hechos. Porque nosotros podemos hablar del Evangelio, podemos decir que Cristo murió por nuestros pecados, que Él nos ha perdonado, que nos ha reconciliado con el Padre, que hoy tenemos esperanza, que hoy tenemos vida eterna. Pero nuestra vida manifiesta eso. Debemos vivir de una forma digna, equilibrada con el Evangelio de Jesucristo. Por un lado, hablando de la balanza, como ejemplo, por un lado está el amor de Dios, su santidad, el perdón de pecados, la reconciliación, etc. Y nosotros debemos vivir a esa altura y reflejar estas verdades. ¿Cómo se ve la vida de una persona que vive conforme al Evangelio? Número 1, es un buen padre.
un padre bíblico, un padre que quiere dirigir a su familia, a sus hijos, en las disciplinas del Señor. Ese es su guía. Así es como quiere educar a su familia, en el temor, en la reverencia a Dios. Vivir de esa manera, ser un padre como el que acabo de mencionar, es vivir conforme al Evangelio de Cristo. Ser buen esposo, tratando bien a tu esposa como vaso frágil que es. Eso es vivir conforme al Evangelio de Cristo. Ser buena esposa, sometiéndote a tu esposo como la iglesia se somete a Cristo. Eso es vivir conforme al Evangelio de Cristo. Ser buen hijo, respetando y honrando a tus padres. Si aún vives con él, obedeciéndolos, porque estás todavía bajo su techo. De esa manera se manifiesta el comportamiento de una persona que vive como es digno del Evangelio. Y como dije, no se limita solo adentro de la iglesia, sino también afuera. Esto significa que vivir conforme al Evangelio también nos llama a ser buenos trabajadores. Tenemos que ser buenos trabajadores. En el lugar que tú te desempeñas, en el lugar que tú ahora estás prestando un servicio, necesitas ser el mejor trabajador, no uno más del montón. Tú tienes que ser el más puntual, el más responsable, el que está dispuesto a llevar una milla más inclusive. Eso es vivir conforme o como es digno del Evangelio. También vivir en santidad, apartado de la inmoralidad sexual, de la pornografía, de las cosas que tú sabes que van a destruir tu vida. Eso es también vivir como es digno del Evangelio. Vivir como es digno del Evangelio es amarnos unos a otros. Eso es vivir como es digno del Evangelio. Estamos yendo al nivel, a la altura del Evangelio. El Señor quiere a una iglesia que viva de esa manera, en santidad, en obediencia, en servicio, en amor. Entonces, cuando tú te preguntes qué es vivir como es digno del Evangelio, es ser buen padre, ser buen esposo, ser buena esposa, ser buen hijo, ser buen trabajador, buen ciudadano también. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo de esa manera? El Señor quiere que nosotros demos testimonio de las buenas obras que nosotros hacemos como creyentes. Ese es el deseo de Dios. Es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Es que nuestra luz alumbre delante de los hombres para que puedan ver nuestras buenas obras y por causa de ello glorifiquen a Dios nuestro Padre que está en los cielos. Tú eres ese instrumento que Dios quiere usar para que por medio de tus obras, de tus buenas obras, den gloria a Dios. Ese es el propósito de este mandamiento. Pablo quiere que los filipenses, por medio de su vida, den gloria a Dios. Que la gente pueda decir, yo quiero eso. No sé qué cosa es, pero yo quiero eso porque hay algo distinto en él. Y eso es dar gloria a Dios. Y dar gloria a Dios es exaltar su nombre. Hermanos, Dios no nos necesita. Dios puede manifestar su gloria y lo hace a través de la creación. Pero también ha establecido que su iglesia sea ese instrumento que pueda reflejar su gloria. Entonces hemos sido llamados a alumbrar en un mundo de tinieblas con nuestras buenas obras. No hacemos obras para agradar al hombre, pero sí hacemos obras delante de los hombres para glorificar a Dios. Eso es distinto. Nosotros no hacemos buenas obras para que los hombres nos den una palmada en la espalda y nos digan, qué chévere, qué bueno, qué gran hombre, qué gran mujer. No. Nosotros no hacemos buenas obras para recibir este tipo de recompensa. No.
Nuestra motivación es que el nombre de Dios sea glorificado. Quiero que todos vayan a Tito capítulo 2, por favor. Versículo 10. Tito capítulo 2, versículo 10. Dice, hablando de la forma de vida que debemos tener, de cómo nos debemos comportar. Ese es el contexto de este capítulo. Mira lo que dice Pablo a Tito. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro, nuestras buenas obras, nuestro comportamiento cuando es digno del Evangelio, adornamos la doctrina de Dios. Nuestras buenas obras, hermanos, repito, adornan la doctrina de Dios. Ustedes mujeres que pasan bastante tiempo en los espejos, arreglándose para estar simpáticas, guapas, todo lo que quieran. Y ustedes también hombres que pasan tiempo y se ponen ahí de repente su crema, su labial, sus aretes, mujeres. Y hombres, bueno, se peinan bien, se ponen un polo nada más. Se ponen un polo y vienen ya. Nosotros hacemos esto con el fin de tener mayor gracia, ¿no? De tener cierto adorno que de una manera, en el buen sentido de la palabra, refleje, ¿no?, la belleza que tenemos. No se pongan rojos. Esa es la razón por la cual tú te quieres poner bonito o bonita. ¿Ya? Bueno, Pablo está diciendo a Tito, cuando ustedes hacen buenas obras, se están maquillando, se están adornando y están reflejando la doctrina de Dios de una manera vivida, evidente. Entonces, que tu vida esté adornada, esté maquillada, esté... Sí, esas dos cosas por las obras, por las buenas obras que tú haces para Dios. Eso es algo importante, hermanos. Muy importante. Entonces, vivir conforme o como es digno del Evangelio es ser buen padre, ser buen hijo, ser buen esposo, ser buena esposa, ser buen ciudadano, ser buen hermano en Cristo, de amarnos unos a otros. Pero ¿qué cosa es o de qué manera se ve una vida que no vive conforme o como es digno del Evangelio? ¿Cómo se ve? Bueno, los mismos ejemplos. Siendo un mal padre, no dando tiempo de calidad y de cantidad a sus hijos. No solamente suficiente tiempo de calidad, no, también tiene que haber tiempo de cantidad. Porque es fácil decirnos, sí, yo no tengo mucho tiempo para mis hijos, no, por eso paso tiempo de calidad. Pero también debemos invertir o buscar tener tiempos de cantidad, porque los hijos necesitan eso. Pero alguien que está dedicado al celular o que está dedicado o siempre está cansado, pero cuando se trata de su familia, porque otras cosas muchas veces no están cansados. De esa manera, haciendo esto, damos un mal testimonio de lo que es vivir conforme al Evangelio. Que un esposo esté tratando mal a su esposa, que le esté gritando constantemente, que la esté maltratando psicológicamente, hasta físicamente, que sea irresponsable, que no provea para su hogar, también es vivir en contra de lo que es el Evangelio. Ser una esposa que no quiere someterse a su esposo, que se resiste. No es que sea difícil, porque es difícil inclusive para el que quiere. Para cualquier mujer que quiere someterse a su esposo es difícil. Pero esta mujer que pongo como ejemplo no es alguien que está luchando porque tenga una naturaleza caída, sino porque no quiere nada más. Yo no quiero someterme a mi esposo. Cuando uno tiene esa forma de pensar y esa actitud, no está viviendo conforme o como es digno del Evangelio.
Cuando uno no es buen hijo también, no está viviendo como es digno del Evangelio. Cuando uno es tardón siendo un trabajador, cuando uno es el que se está durmiendo en el trabajo, cuando uno está con el celular constantemente delante de tus jefes, ya te han reprendido una vez, 2 veces, pero sigues con eso, no estás viviendo como es digno del Evangelio. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de ser luz, hermanos. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Y como dije al inicio, no es algo opcional. No es si tú quieres. Si tú eres un ciudadano del cielo, si tú eres un ciudadano del reino de Dios, te corresponde vivir de esta manera. No es opcional. Tenemos que vivir de esta manera. Porque haciendo esto, damos buen testimonio de lo que es el Evangelio. De lo que es el Evangelio. Y así podemos ser o podemos seducir a este mundo que está en tinieblas. Y ser atraídos. ¿Por qué? Porque ven algo distinto en nosotros. Pero hermanos, imagínate esta situación. Que nosotros vivamos de una manera que va en contra del Evangelio, de lo que dice su palabra. ¿Qué incrédulo, qué persona que aún no recibe a Cristo va a querer venir a la iglesia? Si va a decir, ¿cuál es la diferencia? Es más, yo vivo mejor que esta mujer o que este hombre que dice que es creyente. Porque para chismoseando, para murmurándose, para metiendo en la vida de otros. ¿Para qué voy a ir? No tiene sentido, no me atrae eso de ahí. Mejor me quedo en mi casa. ¿Se dan cuenta las consecuencias que pueden venir por nuestro mal comportamiento? El nombre de Dios debe ser glorificado por nuestras buenas obras, por nuestro comportamiento. Eso es lo que debemos buscar. Pero también deben saber esto, que por causa de no vivir como es digno del Evangelio, puedes hacer que el nombre de Dios sea blasfemado, manchado, pisoteado por tu conducta, por mi conducta. Entonces esto no es si yo quiero, es nuestra responsabilidad. Así como cualquier ciudadano de cualquier nacionalidad tiene responsabilidades, igual nosotros tenemos responsabilidades. Es tu responsabilidad. Y yo debo decir inclusive, es tu obligación. Es tu obligación. Ahora, tú puedes decir, Víctor, pastor, yo quiero vivir así. Yo quiero vivir de esa manera en la que tú estás diciendo, o lo que la Biblia dice. Pero siento que no puedo. Bueno, es verdad, tú no puedes. Con tus fuerzas, a tu manera, no puedes. Pero tienes el Espíritu Santo. Las Escrituras dicen que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y Él es el que nos capacita a poder vivir esa vida que Dios demanda. Entonces sí se puede. No puede aquella persona que no tiene el Espíritu Santo. Obviamente, él no puede. Pero si tú eres un hijo de Dios, eres parte del reino, tú sí puedes. Porque el Espíritu Santo te capacita, te dota, te da el poder de poder obedecer, de poder vivir como el Señor te manda. No hay forma que el Señor, nuestro Dios, nos mande a tener una vida o a vivir una vida que tú ni yo podamos vivir. No es como el faraón que estamos leyendo ahora Éxodo. Que se acuerdan que el pueblo de Dios estaba creciendo a pesar de ser oprimido. Los que están leyendo, ¿no? Dice, ¿no? Y crecían más. Eso es increíble, hermanos. Y dice que el faraón le dijo, ahora van a hacer ladrillos, pero ellos mismos van a ir a recoger sus insumos. Lo que necesitan para hacer ladrillos, ellos mismos lo van a recoger. Antes, ¿quiénes eran los que hacían eso? Otras personas, el mismo ejército de Faraón traía los insumos y el pueblo de Dios se encargaba de hacer los ladrillos. Pero cuando el Faraón se había propuesto, determinado, oprimir al pueblo de Dios, a los hebreos, él dijo, ya no le traigan los insumos, que ellos mismos vayan a traer sus insumos y que hagan la misma cantidad que hacían siempre, cuando nosotros le traíamos todo lo que necesitaba. O sea, le daba más trabajo, le daba más responsabilidades, pero no le facilitaba las cosas que necesitabas. Dios no es así, hermanos.
Nuestro Dios no es así. Si Dios te dice, quiero que hagas esto, quiero que vivas de esta manera, también te va a dar la capacidad, te va a dar todo lo que tú necesitas para poder vivir esa vida. No es el faraón que te dice, ya tú encárgate, tú ve cómo lo haces. Si es así, entonces es un mal Dios. Tenemos un Dios bueno, que nos capacita, que pone en nosotros el querer como el hacer para poder cumplir su buena voluntad. Entonces, eso era lo que los filipenses tenían que hacer. Vivir como es digno del Evangelio. Hermanos, tomemos en serio este mandamiento. Tu vida ahora mismo está proyectando dos cosas. Gloria a Dios o que el nombre de Dios sea blasfemado. Las personas cuando te ven son atraídas para Cristo. Pueden decir hay algo en él o en ella que no sé qué cosa es, pero hay algo. No hay forma que una persona que viva como es digno del Evangelio no se vea. O sea, no hay forma, hermanos, que alguien diga, yo vivo como es digno del Evangelio y no se vea. No, se va a ver, se tiene que ver. Y esto es algo que todos nosotros debemos examinarnos y ver cómo estamos, hermanos. Necesitamos ser luz delante de los hombres. Necesitamos entender que como iglesia el Señor nos ha dado la responsabilidad de brillar en un mundo de tinieblas. Y la única manera de brillar en un mundo de tinieblas es viviendo como es digno del Evangelio. No hay otro camino, hermanos. Tú no vas a brillar por la cantidad de dinero que vas a tener. Tú no vas a brillar por la cantidad de títulos que puedas tener. No digo que son cosas malas, son cosas buenas. Pero no son las cosas que Dios ha establecido, que teniendo esas cosas vas a brillar en este mundo de tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque aún el incrédulo tiene estas cosas, dinero y profesión. No digo que está mal, pero estas cosas no atraen, no sorprenden a la gente. Pero cuando tú vives como es digno del Evangelio, siendo un buen ciudadano, poniendo la otra mejilla ante una ofensa, perdonando a tu ofensor, cuando tú estás siendo generoso, cuando tú estás sirviendo, cuando tú estás amando, eso te marca la diferencia. Eso es ir en contra de la corriente de este mundo. Y eso se nota, eso se ve. Ahora, mira lo que dice después en el versículo 27. Pablo le dice a los filipenses, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Acá Pablo muestra nuevamente su deseo. ¿Cuál es su deseo? Quiero verlos. Yo quiero estar con ustedes. Quiero ministrarlos, quiero servirlos. Quiero que Dios me use para poder bendecir sus vidas. Pero es muy probable que no vaya, dice Pablo. Es muy probable que no vaya. Quizás vayan o quizás me quede en prisión. Pero sea cual sea lo que Dios decida para mi vida, yo quiero que ustedes se mantengan firmes. O sea, que vivan conforme o como es digno del Evangelio. Esto es algo importante. Muy importante. Lo que Pablo está diciendo es que los filipenses puedan vivir una vida íntegra. No porque hay un hombre delante de ellos. Su integridad no puede estar condicionada por la presencia de Pablo. O sea, Pablo está diciendo, yo puedo ir a verlos, pero si no voy, yo quiero igual que ustedes vivan como Dios quiere, como a Dios le agrada. Así yo esté ausente, así yo no esté delante de ustedes. O sea, no condicionen su buen comportamiento como ciudadanos del cielo solo porque estoy delante de ustedes. ¿Y saben por qué Pablo menciona esto? Porque el hombre tiene la tendencia a vivir una vida agradable, pero siempre y cuando lo vean. Siempre y cuando lo vean. Siempre y cuando haya personas que lo estén observando. Y Pablo está diciendo, si tu pastor no te ve, si tus hermanos en Cristo no te ven, igual vive en integridad, igual practica la integridad, igual vive como es digno del Evangelio. No lo hagas para los ojos. No lo hagas si alguien te está viendo. Porque el hombre tiene la tendencia a actuar. Eso se llama hipocresía, hermanos.
de que vivimos de una manera piadosa delante de otros, pero en nuestra casa sacamos el disfraz y lo que tú eres en tu casa, eres como creyente, hermanos. Eso. Acá es fácil aparentar. No digo que ustedes aparentan, pero sí es fácil, hermanos. Sí es fácil, de verdad. Porque acá nadie sabe tus problemas, nadie sabe cómo te comportas. O sea, los únicos que saben es tu esposa, tu esposo, tus hijos. A ellos sí no lo vas a mentir. Ellos saben cómo tú te comportas. Y Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes vivan vidas íntegras, ya sea que yo esté delante de ustedes o no esté. Porque la integridad, y esto es importante, anota si quieres, la integridad se practica delante de Dios, hermanos. La integridad no se practica delante de los hombres. Obviamente que tu integridad se va de una manera indirecta, ser evidente para las personas en el lado horizontal. Pero tu integridad, tú la practicas delante de Dios, no delante de los hombres. Nuestro testimonio debe brillar delante de Dios, no tanto de los hombres. Sí, yo mencioné hace un rato que debemos tener o hacer buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a Dios. Es verdad, pero la motivación no es el hombre. Y nosotros no debemos vivir o buscar tener una vida íntegra solo porque los hombres nos están viendo. Lo que más nos debe importar, hermanos, es cuál es el testimonio que tenemos delante de Dios. Porque delante de las personas nosotros podemos tener un testimonio. ¿Y saben qué? Podemos engañarlos. Podemos engañarlos y decir, wow, mira esta mujer, este hombre, qué piadoso, qué espiritual. Y puede ser que sea cierto, lo eres. Pero también nosotros tenemos la capacidad, y es verdad, hermanos, tenemos la capacidad de aparentar algo que no somos. De verdad. O miento. De verdad que nosotros somos expertos en actuar de una manera que no corresponde a nuestro día a día, dependiendo qué persona está delante de nosotros. Pero debe importarte más lo que Dios piense de ti que lo que los hombres puedan decir de ti. Pablo está diciendo que la conducta de los filipenses no debe depender de la vista, del control y de la supervisión de una persona. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Ya sea que vaya a verlos o no los vaya a ver, yo quiero que ustedes vivan una vida íntegra. Y como dije, es una tendencia carnal el querer vivir agradando a los ojos del hombre en lugar de agradar a Dios. Nos preocupamos más de lo que los hombres dicen de nosotros que lo que Dios dice de nosotros. Más nos preocupamos, uy, ¿qué va a pensar él? Entonces, yo no quiero que piense mal de mí, entonces voy a actuar de esta manera. Pero nos olvidamos que estamos siendo vistos por Dios. Nos preocupa más el juicio que hacen las personas de nosotros que el juicio de Dios que tiene hacia nosotros, de lo que Él piensa de nosotros. La opinión más importante es lo que Dios dice de nosotros. Eso es lo más importante. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, preséntate como obrero aprobado delante de Dios. Eso es importante. Entonces la opinión más importante es lo que Dios dice de nosotros. No busquemos agradar a los hombres. Agrada a Dios. Y te voy a decir algo que me gustó mucho. ¿Ustedes saben qué significa vivir en corandeo? Vivir en corandeo. ¿Alguien sabe? Yo sé que algunos saben de acá. Vivir en corandeo. La palabra corandeo significa, es una palabra en latín que significa vivir delante del rostro de Dios. Esa era la manera en cómo vivían los antiguos, los reformados, los protestantes. Ellos vivían en corandeo. Vivían en integridad porque sabían que vivían delante de la presencia de Dios. Corandeo significa vivir delante de la presencia de Dios, delante del rostro de Dios. Así era como los cristianos de hace 500 años vivían, sabiendo que la presencia de Dios o el rostro de Dios está delante de ellos, literalmente, hermanos. La Biblia dice que Dios es omnipresente, significa que está en todo lugar. Entonces, eso significa que ahora Dios está delante tuyo. Nosotros vivimos en la presencia de Dios. Nosotros no venimos a la iglesia para invocar la presencia de Dios y aparezca. No, hermanos. Dios está presente en tu vida, allá donde tú vayas, donde tú estés.
Yo ahorita estoy predicando delante de la presencia de Dios. El rostro de Dios está delante mío. Tú estás sentado y delante tuyo está Dios. Eso significa vivir en Corán Deo, delante del rostro de Dios. Piensa en esto por unos segundos, porque esto puede cambiar la forma en cómo tú vives. Si tú eres consciente que vives delante del rostro de Dios, imagínate que yo todos los días esté delante tuyo, así, mirándote. Todos los días, donde tú vayas. Así, te sigo a todos lados. Quizás dejaríamos de hacer muchas cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque hay un rostro delante tuyo. Vivir en Corán Deo es eso, es ser consciente que tú vives delante de la presencia y del rostro de Dios. A veces nosotros, hermanos, cuando fallamos, cuando pecamos, miramos a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, y decimos, no hay nadie. Entonces voy a cometer este pecado, voy a hacer esto, y lo hacemos. Pero nos olvidamos que el rostro de Dios está delante tuyo, hermano. Eso debe estimularnos, llevarnos a vivir una vida íntegra, en santidad. Recuerden esto, Corán Deo significa vivir delante del rostro de Dios, bajo la autoridad de Dios y ante la gloria de Dios. Vivir en la presencia de Dios es entender que lo que sea que hagamos y donde sea que lo hagamos, estamos haciéndolo bajo la mirada de Dios. Eso es, hermanos, con eso yo puedo terminar. Porque eso es lo que Pablo está diciendo. Ya sea que yo vaya a verlos o no pueda ir, ustedes vivan conforme o como es digno del Evangelio. Porque Dios los está viendo. Están delante de Dios. Hermanos, nuestra forma de vivir debe cambiar o tiene que cambiar sabiendo esta verdad. El rostro de Dios está delante tuyo. Delante tuyo. Piensa siempre en eso. Pero no es, o sea, obviamente que tener la presencia de Dios, y así es como mayormente lo hemos visto como creyentes, saber que la presencia de Dios está en nuestra vida o delante de nosotros, siempre lo hemos relacionado con bendición. Qué privilegio, ¿no? Saber que la presencia de Dios me acompaña a todo lugar, ¿verdad? Todos decimos eso, ¿no? Y decimos, gloria a Dios, gracias Señor, porque tú prometiste nunca abandonarme. Es más, a los discípulos dijiste que nunca estarían solos, que yo estaré con ellos hasta el fin del mundo. Y sí, relacionamos que la presencia de Dios es bendición, y lo es. Pero casi siempre nos olvidamos que no solo es una bendición, sino también es una gran responsabilidad. También es una gran responsabilidad. El hecho que Dios esté delante tuyo, su rostro esté delante tuyo, no solamente es señal de bendición, sino también responsabilidad. Porque todo lo que hagas lo estás haciendo delante de sus ojos. Quiero que cierres los ojos por 20 segundos y entiendas esto que acabo de decir. El Señor, tu Dios, está delante tuyo. Su rostro está delante tuyo. Todo lo que tú haces está bajo la mirada de Dios, porque Él es omnipresente. Él ahora está delante tuyo. No existe lugar tan remoto que podamos escapar de la mirada penetrante de Dios. Hermanos, pueden abrir los ojos. Hermanos, quizás esto es algo que ya habían escuchado hace tiempo, ya, que Dios está delante de nosotros, que Dios está en todo lugar viéndonos. Pero a veces nos olvidamos. Y actuamos como estos niños, estos adolescentes que cuando el profesor se va, hacen lo que quieren. Muchas veces así somos como creyentes. Ya no estoy en la iglesia. Es más, me acuerdo ahorita de un teatro que hicimos hace como 12 años atrás, que tratamos de dar un ejemplo de la conducta de algunos disque cristianos.
Y justo dentro de ese papel, dentro del teatro, había una mujer que siempre llegaba tapadita a la iglesia, bien cubierta, con su Biblia, alababa al Señor. Yo sé que algunos que tienen años acá lo han visto ese teatro. Y cuando salía de la iglesia, en el teatro, ella hacía, se sacaba la casaca, se soltaba el pelo y se metía el polo dentro de sus pantalones y decía, esta soy yo. Y así son muchos cristianos, que dentro de la iglesia viven de una manera ahí que queremos aparentar algo, pero cuando estamos afuera, hermanos, nos mostramos distinto. Y acuérdate que la presencia de Dios no está solo en la iglesia. O sea, no te estoy diciendo que esto tengas en mente cuando estás en la iglesia. No. Tenlo presente esto cuando estás en tu casa, cuando estás cogiendo tu celular, cuando estás en el trabajo, cuando estás hablándole a tu esposa, cuando estás hablándole a tu esposo, cuando estás criando a tus hijos, cuando estás estudiando. Recuerda eso. La presencia de Dios está delante tuyo ahí, no en la iglesia nada más. No lo limites acá. Es más, cuando nosotros cantamos debemos tener mucho cuidado de decir, Señor, que tu presencia llegue a este lugar, porque la presencia de Dios está acá, ya hermanos. Está en tu casa también, donde vayas. Vivimos delante del rostro de Dios. Me gusta mucho lo que Pablo dijo. Y después dice en el versículo 27, dice, ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y acá Pablo habla, ¿cuáles son una de las características que debe tener la iglesia o una iglesia que vive como es digno del evangelio? ¿Cuál es una de las características? La unidad. La unidad. Como dice ahí, firmes en un mismo espíritu. Pablo usa la palabra firmes, lo cual significa, permanecer en pie. Es un lenguaje militar que significa sin ceder, ni un centímetro, sin retroceder. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea que la forma en cómo tú vivas, que es como es digno del evangelio, tú no la negocies, que te mantengas firme en esa verdad, que vivas de acuerdo a eso, que no cedas ni un centímetro, que no retrocedas, sino que te mantengas en pie. Pero es algo interesante acá también. Acá habla en plural. No es algo individual. No es algo que solamente te toca hacer a ti como individuo. Porque mira cómo lo menciona Pablo. Pablo dice, y oiga de vosotros, plural, que estáis firmes, plural, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hermanos, el llamado que Pablo está haciendo aquí a la iglesia no es personal, sino que puedan mantener la unidad. Es algo colectivo, que todos puedan apuntar a la misma causa, que tengan la misma pasión, que puedan estar unidos por el evangelio y contra todos los que quieren oponerse al evangelio. Se está refiriendo a eso, de la unidad que se necesita dentro de la iglesia. Me gusta mucho esto, porque una de las oraciones que Jesús hizo en Juan 17, todos vayan a Juan 17, por favor. En el versículo 20, mira la petición que Jesús hizo a su Padre. Esta es la oración sacerdotal, más conocido por muchos estudiosos, la oración de Jesucristo hacia su Padre. Oración o petición que hizo por su iglesia, a nosotros. Mira lo que le pide. Mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, hablando de nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea
que tú me enviaste. Esa es la petición, ese es el deseo, esa es la oración de Jesucristo por su iglesia, que podamos ser uno, que dejemos de estar levantando muros que nos dividen. Me gusta mucho que dentro de la iglesia haya grupo de jóvenes, grupo de mujeres, grupo de hombres y las reuniones en general. Es bueno, yo creo que ayuda, pero debemos tener mucho cuidado de que esos grupos se vuelvan clasistas, o sea, como que los jóvenes no pueden estar con los adultos porque no tienen nada en común. Entonces, si hacemos actividades, no queremos que participen los adultos porque somos jóvenes. Eso no está bien, hermanos. La iglesia es una. Ayudan estos ministerios, pero tenemos que tener cuidado de decir, no, yo prefiero reunión de mujeres, no me gusta la reunión general. Yo vengo solo los sábados cuando enseñan para las mujeres, porque es de mujeres y yo soy mujer y me gusta así. Ahí estás levantando un muro. Sí, aprovecha ese tiempo que tienen como mujeres, pero acuérdate que la iglesia es un conjunto de personas, no es solo mujeres, no es solo jóvenes. Y también tengamos cuidado de levantar muros y tener esta desunión por temas clasistas económicos, hermanos. Dentro de la iglesia, ahora existen iglesias para ricos y iglesias para pobres. O sea, hay, de verdad, aunque te parezca tonto, ridículo, gracioso, hay iglesia para ricos. O sea, si no tienes plata, no puedes entrar. Y te dicen, pero la iglesia es para todos. Sí, la iglesia es para todos, por eso anda el de la vuelta, pues ahí hay gente que tiene menos recursos. De verdad, hermanos. O también hay grupos de profesionales. Grupos de profesionales, los que no estudiaron, no pueden estar aquí. De verdad, hermano, aunque no lo creas, hay grupos así. Y en lugar de unirnos, que es la petición de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos creando muros. Y debemos tener cuidado. Yo sé que tú puedes tener tu mejor amigo, tu mejor amiga acá dentro de la iglesia. Está bien. Pero ten cuidado. Estés creando una división por ese favoritismo que tienes. Por eso a mí me gusta tener tiempo de coinonía los miércoles para poder conocernos más y pasen tiempos unos a otros. Me gusta ver de que alguien de aquí esté reuniéndose en su casa con alguien de aquí, otro día fuera de la iglesia. Que sea algo normal, que sea algo natural y no que tengas tu círculo, pues, ¿no? Acuérdense que este tema de la división, hermanos, es serio. Muchas iglesias se han dividido por la división, por no mantener la unidad. Muchas iglesias. Es más, la misma iglesia de Corintios pasó por esto. ¿Se acuerdan cuál era la pelea? Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y yo soy de Cristo. ¿Se acuerdan, no? Y ahí, teniendo esa división, y Jesús y Pablo les dijo algo extraordinario. Dijo, ni yo, ni Pedro, ni Apolos es nada. Ninguno de nosotros murió por ustedes. ¿Por qué tienen que levantar un ídolo? ¿Por qué tienen que levantar una persona para crear grupos, división? Hermanos, las iglesias son perjudicadas más por la división que por otros pecados. De verdad. Y las divisiones muchas veces vienen, hermanos, no necesariamente por pecados graves. La división no viene necesariamente por pecados graves, sino por cosas tontas. De verdad, hermanos. ¿Saben por qué a veces hay división dentro de la iglesia? Porque no me saludó. Entonces, como no me saludó, el siguiente domingo se cruzan estas dos personas que no se saludaron y ya no se miran. No, porque ella no me saludó o él no me saludó. Entonces yo le esquivo. Y así se mantienen por semanas, meses, años. Y créanme que eso nunca se mantiene así de chiquito. Eso crece y también jala. ¿Y todo comenzó por qué? Porque no me saludó. ¿Cómo se soluciona eso? Sencillo, hermanos. No me saludó, yo me acerco, pues, ¿no? Hermanito, ¿cómo estás? Pero el orgullo es tan fuerte en todos nosotros, hermanos, que decimos no. Él o ella lo tiene que hacer. Si no lo hace, será por algo. Entonces, mejor no me meto. Es tonto, ¿no? Pero por eso se dividen.
Hermanos, obviamente dentro de la iglesia no significa que todos vamos a pensar de la misma manera. Somos distintos. Tenemos formas de pensar distintas también. Inclusive en temas bíblicos. Hay temas secundarios, hay temas que no son tan relevantes. Hablando de las formas, de cómo uno puede dirigir una iglesia. Mucha gente se separa, se divide o se va de la iglesia por eso. No me gusta que la iglesia sea blanco y azul porque es de alianza. Aunque suene raro, de verdad. El pastor quiere pintar o la directiva quiere pintar la iglesia color, digamos, crema, ¿ya? Crema o verde, lo que sea. Y hay un grupo que dice, no me parece este color. Pero es la pared. No importa. No, sí importa porque color verde no va para la iglesia. Es un ejemplo nada más. Al final se pinta verde. Y desde ahí crea su grupo, no le gusta. De verdad, son cosas tontas. Nosotros tenemos paseos cada año por nuestro aniversario. Y en algún momento creo que hemos ido a la playa, si no me equivoco. Pero la mayoría de las veces hemos ido a un club por Chaclacayo. Imagínate que haya personas que digan, no quiero ir a Chaclacayo porque en Chaclacayo ya voy siempre, no me gusta. Lo mismo de siempre, vayamos mejor a Cieneguía. Y está bien dar tu opinión, tus gustos. El problema está de que si no se hace lo que tú quieres, se molestan. No me parece que el pastor no escucha, que el pastor no hace esto. Y al final no es que yo tomé la decisión solo. Hubo personas atrás. No, pero igual no me gusta, entonces ya no voy a ir nunca más. Ahora que no cuenten conmigo para cualquier servicio, yo estaba en la bienvenida, ahora yo no voy a estar en la bienvenida. Hermanos, por un paseo. Por un paseo. O sea, la mayoría de los problemas vienen por estas cosas, hermanos. La mayoría. Yo sé que hay problemas fuertes también, pero las divisiones normalmente se dan por cosas tontas. Ahora, si es que un pastor cae en fornicación, cae en adulterio, y hay algunos que están respaldándolo, ¿ya? A pesar de eso, y otros saben que bíblicamente él debería ser retirado, ese tipo de división sí es válida, ese tipo de división sí es justificada, y está bien que haya división en ese sentido. Pablo dice, para que se manifiesten los que son nuestros. Es necesario, hay divisiones que sí son necesarias, pero no por pintar una pared, no por ir a un lugar. Lo mejor que uno debe hacer en un momento, en una situación como esa es, ya está bien, hay que hacer lo que están diciendo. Pero a veces nosotros somos recios y no queremos ceder, creemos, nuestro orgullo está ahí como, no puedes, si hacen eso, van a querer hacerlo siempre. Eso se mete en su cabeza de la persona que no quiere ceder. Si lo haces, van a pensar que tú eres fácil de obligar, muestra tu fortaleza. Y eso se aplica también dentro del matrimonio, ¿no? Entonces, hermanos, Pablo nos llama a la unidad. Jesús nos llama a que seamos uno, así como el Padre y Él son uno. Y esto es algo que para todos nosotros debe ser nuestra prioridad, hermanos. El vivir como es digno del Evangelio también significa vivir en unidad. Y la unidad entre hermanos debe ser tu prioridad, debe ser mi prioridad. Acuérdense que el tema de hoy es que nos comportemos como es digno. Cuando tú mantienes la unidad, estás persiguiendo la integridad con toda tu iglesia. Cuando tú te mantienes unido con tu iglesia, estás persiguiendo la integridad juntos. Y esa es la intención de Pablo, de que no trates de vivir tu cristianismo solo, que no trates de vivir tu cristianismo aislado de tu hermano. Lo que Pablo está diciendo es que hay bendición cuando tú trabajas o combates hombro a hombro con tu hermano. Hay cristianos que dicen, no, yo soy un cristiano antisocial, ¿no? Yo vivo mi cristianismo solo, ¿no? Yo cumplo con martes, miércoles y domingo, pero ahí estoy solo. Créanme, hermanos, que una persona que piensa de esa manera y vive de esa manera es presa fácil para Satanás. Es alguien que pronto va a enfriarse. Es cuestión de tiempo, tristemente. Y Pablo también nos dice que debemos combatir juntos. No solamente que mantengamos la unidad, que nos mantengamos firmes, sino que dice que combatamos juntos. O sea, significa luchar juntos, combatir hombro a hombro con tu hermano.
Y debemos reconocer que la razón por la cual debemos combatir juntos, unánimes, es porque tenemos enemigos en común, hermanos. Tenemos 3 enemigos. ¿Saben cuál es? Satanás, el mundo y tú mismo. Y tú mismo, tu corazón caído, el sistema del mundo y Satanás. Esos son nuestros enemigos que tenemos en común. Y la idea es que la iglesia sea una unidad para pelear contra esos enemigos y no entre los miembros que la componen. Eso es importante. Nosotros nos debemos unir para combatir contra estos enemigos y no pelearnos entre nosotros mismos, hermanos. No perdamos el tiempo. Tenemos ahí un enemigo que quiere tumbar la obra de Dios, que es Satanás. Tenemos un enemigo que es el mundo, que quiere darnos una agenda de cómo debemos vivir, hermanos. Que nos dicen cuáles son los temas morales. Nos están ahí atacando constantemente. Y también debemos luchar con el corazón, con nuestro corazón caído, que constantemente quiere satisfacer nuestros deseos carnales, que quieren ser el Señor de nuestra vida, gobernados por nosotros mismos. Entonces la idea es que peleemos juntos como iglesia, como dice Pablo ahí. Volvamos a Filipenses, no sé si se salieron. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La causa de la unidad de los cristianos es la fe del Evangelio. Esa es la razón por la cual debemos estar unidos, para combatir juntos por la fe del Evangelio. ¿Qué significa esto? No significa de tu salvación, no significa de que tú luches por tu redención, porque eso es algo que hemos obtenido en el momento de haber creído en Jesucristo. Acá está hablando del conjunto de doctrinas que tienen que ver con el Evangelio. A eso se refiere, que combatamos por esas doctrinas, por esas enseñanzas que tenemos claras en las Escrituras, que no cedamos, que nos mantengamos firmes. Y esto es algo importante para todos nosotros, porque hoy en día el Evangelio está siendo atacado y Pablo está diciendo, o Dios está diciendo, que la única manera en la que nosotros podemos hacer frente a estos enemigos que se oponen al Evangelio, que quieren tocar el Evangelio, es trabajando juntos, unánimes, combatiendo. La idea de combatir tiene el significado de una lucha, esa lucha de uno a uno. ¿Han visto ahora en las Olimpiadas de que había un deporte que no sé cómo se llama? Creo que es tipo espartanos, donde hay un círculo, donde tienen una malla y que tienen que usar su fuerza y no tienen que salir del círculo. El que toque el círculo, sale del círculo, perdió. Pablo está diciendo eso, combatan de tal manera para que no cedan a los ataques del enemigo, que no cedan contra estos hombres o disque cristianos que están cambiando el Evangelio. Debemos combatir por las enseñanzas que tenemos en las Escrituras, hermanos. Y la enseñanza que hoy en día está atacando, o la falsa enseñanza que está atacando hoy en día al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ¿saben cuál es? El Evangelio de la prosperidad. El Evangelio de la prosperidad, hermanos, es lo peor que puede recibir una iglesia. Pero hay muchos cristianos que han cedido. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta o han observado las necesidades prioritarias que tienen los hombres. ¿Cuáles son las necesidades prioritarias que tienen la mayoría de los hombres? Salud, dinero y amor también. De verdad. O sea, si tú le preguntas a una persona, ¿qué es lo más importante para ti? Que esté sano, que tenga salud, que tenga dinero. Y creo que hay una cosa más. No sé, todos vamos a poner. Entonces, los disque cristianos, los disque predicadoras observan este tipo de necesidad, hacen un análisis de que las personas quieren esto, entonces, ¿qué hacen? Negocian con el Evangelio, pues. Hay que darle a las personas lo que están pidiendo. Hay que darle a las personas lo que necesitan. ¿Qué necesitan? Salud. ¿Qué necesitan? Dinero. Ya, ok. Vamos a predicar un evangelio que promete que nunca vas a enfermarte. Que promete que vas a tener dinero sí o sí porque eres hijo del rey. Y si Dios es el dueño del oro y de la plata, tú eres su hijo y eres un príncipe. Por lo tanto, te corresponde toda la herencia. No puedes ser un mendigo. Pero acá viene la trampa. Pero primero siembren, hermanos.
Ahora, hermanos, ¿qué hombre, qué mujer no llegaría a una iglesia que le dice, no te vas a enfermar, si es lo que ellos quieren? ¿Qué hombre, qué mujer no llegaría a una iglesia que le diga, vas a ser rico, vas a tener plata, te va a ir bien en todo? ¿Quién no llegaría? Prácticamente es un evangelio que satisface el egoísmo, egocentrismo del hombre. Y Pablo está diciendo, combatan juntos para que este tipo de enseñanzas no entren a la iglesia. Tristemente ya entraron. Y nosotros, hermanos, somos responsables de cuidar nuestra iglesia, de que no permitamos que alguien enseñe eso, pero tampoco permitamos que haya hermanos que crean eso dentro de la iglesia. Obviamente que si hay alguien acá que cree eso porque han venido a una iglesia así, con mucho amor, con mucho cariño, con mucha mansedumbre, le vamos a decir, hermano, no es así. No es así. Obviamente el Señor puede prosperarte. Lo creo y yo lo he visto. Yo lo he experimentado, hermanos. El Señor a mí me ha prosperado grandemente. Pero yo nunca vine a los pies del Señor por plata. Ahora, si es que el Señor no me hubiera prosperado, gloria a Dios. No hay problema. Entonces tengamos cuidado con eso. Y tenemos que luchar juntos. Ahí dice, combatiendo unánimes. Esto no es algo que solamente le compete al predicador, al maestro, al pastor. Es algo de ustedes. Ustedes tienen que cuidar la iglesia. ¿Y saben cómo cuidan su iglesia? Conociendo las Escrituras. Cuando tú conoces las Escrituras vas a poder identificar cuando viene un evangelio que está sazonado con este tipo de filosofías. Pero si tú no conoces las Escrituras y alguien te presenta algo como eso, tú lo vas a recibir, pues, y vas a creer que es serio. Y es más, te van a citar versículos y tú vas a decir, es verdad esto. Porque no pasas tiempo en la palabra. Entonces, prepárate. Ven los miércoles porque es una manera de poder capacitarte. Me da mucho gusto que haya un grupo de discipulado, que las mujeres tengan su grupo. Hermano, tenemos varios ministerios que deberíamos sacarle provecho. Oramos juntos por nosotros, para cuidarnos, para sostenernos. Los miércoles, estudio de Juan. Los viernes, grupo de jóvenes. Los sábados, una vez al mes, grupo de mujeres. Discipulado. O sea, hay varias cosas en la que tú puedes ser parte para poder capacitarte y hacer frente unánimes con toda la iglesia. Y también la ideología de género, hermanos. Eso se está metiendo a la iglesia. Hoy en día existen iglesias, hermanos, que en lugar de haber una cruz, ahí está la bandera del LGTB. Ahí está, de verdad. Y usan versículos que dicen, Dios ama a todos y no ve géneros, no importa qué tipo de amor tengas. Y usan la Biblia, hermanos. Hermanos, eso es una enseñanza que viene del infierno. Y tú dirás, pero ¿quién va a creer eso si eso es obvio que es malo? Hay pastores, hermanos, que ya se entregaron a eso, que están casando homosexuales, ahorita me van a censurar también, están yendo presos, hermanos. Entonces, combatamos, esto es algo unidos, hermanos, juntos combatamos. En la época antigua había una estrategia militar en la que se llamaba la tortuga. No sé si han visto esto en película. Me gusta mucho porque a mí me encanta ese tipo de películas. Que cuando están entrando al reino enemigo, lo que hacen los soldados, los que están primeros ahí en la brecha, ponen sus escudos y cubren toda la parte inferior, superior de los costados. Están así, cubiertos. A eso le llaman el plan tortuga. Su caparazón y ellos avanzan. Y todos los que están adentro de ese escudo no van a salir heridos de las flechas, del fuego. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que cuando nosotros estamos unidos, vamos a estar protegidos frente a los ataques del enemigo, pero necesitamos estar unidos. Si hay desunión, uno de esos escudos se mueve, en este ejemplo que le he dado, va a entrar las flechas y las personas que están adentro mueren. Entonces sí es importante estar unidos, es vital estar unidos. Así que si tú tienes alguna diferencia con alguien de la iglesia, es momento que la hagas a un lado. Si tú de repente has recibido un maltrato de alguien acá, perdónalo. Perdónalo así como Dios te ha perdonado a ti.
Hermanos, combatamos juntos con la ideología de género, con el evangelio de la prosperidad, con el positivismo del decláralo, decrétalo, que todo es tuyo, que tu palabra tiene poder, pero poder solamente para lo malo, porque si tú dices que vas a ser rico, nunca eres rico, solo cuando se trata de cosas negativas. No dice, no digas eso. Una tía me decía así, no digas eso, hijo, va a venir esa enfermedad en tu vida. ¿Y por qué? No, porque lo estás declarando. No, hermano, eso no está en la Biblia. Entonces, combatamos juntos, así como esa plan tortuga. Si hay diferencias, hagámoslas a un lado, perdonémonos y conozcamos las Escrituras, porque esa es la manera en que nos protegemos. ¿Amén? Vamos a dejarlo ahí y recordar que debemos vivir conforme al Evangelio, como es digno del Evangelio. Como buenos padres, buenas esposas, buenos hijos, buenas abuelas, buenos ciudadanos, buenos trabajadores. Dios usa tu vida para glorificar su nombre, pero también tú puedes hacer que el nombre de Dios sea pisoteado. Perteneces a una ciudadanía celestial del reino de Dios. Vive de acuerdo a eso, conforme a eso vive. No vivas bajo tus criterios, bajo el estándar que tú tengas, sino el estándar de Dios. Y combatamos unánimes esta guerra que tenemos. Satanás nos quiere tumbar, hermanos. La iglesia está creciendo, la iglesia está bien, pero cuando la iglesia crece, Satanás quiere meter la cola. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando Satanás no puede afectarte desde afuera, ¿saben qué hace? Lo hace desde adentro. Y cualquiera de nosotros puede ser un instrumento de Satanás para dividirnos, para causarnos destrucción. Así que discierne, mantente atento, ama a tus hermanos, pasa tiempo con tus hermanos y así somos fuertes. ¿Han escuchado ese dicho que dice la unión hace la fuerza, no? Eso es verdad, hermanos. La Biblia dice 2 son mejor que 1, dice, porque si cae uno, ahí está el otro para que lo levante, pero ay del que está solo, dice. Yo te necesito, Mijail, te necesito, Juan, Javicho, Paul, Wilfredo. Yo los necesito y también ustedes me necesitan. No trates de vivir tu cristianismo solo. No, yo oro en mi casa, yo leo mi Biblia solo. Pasa tiempo con tus hermanos. Busca tú conocer a otros hermanos. No pases tiempo solo con tu grupo. Anda con otros también. Y de ahí reúnense los lunes, los martes, los miércoles, en las tardes, en la noche. Váyanse de paseo. Hablen de Dios, hablen de Cristo. Y invítenme siempre. Pero ámense. Cumplamos la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que sean unos como tú y yo somos uno. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y ayúdame a mí, Señor, a vivir en integridad. Ayúdame a recordar que vivo delante de tu presencia. Orandeo, Señor. Vivimos delante de tu rostro, delante de tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ser más conscientes de esto para poder vivir como es digno del Evangelio. Como padres, como hijos, como trabajadores, como ciudadanos, Señor. Y ayúdanos a mantenernos unidos. El orgullo, que las diferencias que podamos tener, Señor, no sean algo que destruyan nuestra iglesia. Ayúdanos a ser humildes, a pensar en el otro, servirnos unos a otros, Señor. Gracias por este tiempo. Y ayúdanos también a seguir meditando y examinando tu palabra, Señor, porque así también nos defendemos de los 3 enemigos que tenemos. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor, hermanos, todos juntos. Pongámonos de pie.